Hey, bienvenidos a Su Gracia Podcast, episodio número 19. Como siempre es un honor estar acá y compartir con ustedes las conversaciones que en lo privado, en este búnker, el día de hoy se hacen públicas. Y en este episodio vamos a hablar sobre la gracia y la misericordia. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso? ¿Por qué Dios es tan bueno con nosotros? ¿Por qué Dios a veces es más bueno con uno y no con otros? Que a veces sentimos que Dios nos olvida. Hoy vamos a saber un poco, un atisbo, entender un poco sobre esto. Y Jesús lo explica en Mateo 20. Él cuenta una historia, una parábola sobre un empresario que necesitaba exportar unos vinos en el tiempo menor posible. Imagínate, si tú estás en Argentina, una marca Catena; si estás en España, un Torres; si no ves desde Chile, un Concha y Toro; y desde Venezuela, un Pomar. Imagínate que ese empresario necesita exportar la mayor cantidad de vinos a diferentes países, y Jesús habla sobre él, sobre que el tiempo no le daba y que necesitaba mano de obra. Él se monta temprano en la mañana en su camioneta y va a buscar, ¿no?, los empleados en una plaza donde se reúnen todos desde muy temprano hasta la tarde. Muchos empleados que están allí, y el empresario recolecta una cuadrilla desde a las 6 de la mañana, ponte antes que salga el sol, porque necesita ese trabajo rápido. Y cuadra con ellos un contrato. Y le dice: oye, yo los voy a contratar y les pagaré el salario de un día. Ese contrato está público en la Biblia, en Mateo 20. Los empleados dicen: sí, sí, me parece bien, vamos a trabajar, dale, vamos a trabajar. Se fueron. A eso como a las 9 de la mañana, el empresario ve que como que los empleados no están rindiendo. Y dice: no, no, necesito más mano de obra para que el trabajo vaya más rápido. Y se dirige nuevamente a la plaza. En lo que están en la plaza, vuelve a recolectar otra cuadrilla y le dice otro contrato. Le dice: les voy a pagar lo justo. Ellos dicen: sí, estoy de acuerdo, dale. Ok, se montan todos y van a trabajar a la viña. Cuando llegan a trabajar, el empresario ve que nuevamente está como lento la obra, no es tan rápido, y decide buscar más a las 12, a las 12 del mediodía. Busca más cuadrilla, ese contrato no lo hacen público, nuevamente regresan. eh, el empresario se da cuenta que está lenta la obra y que necesita más empleados. Va nuevamente a las 3, contrata otra cuadrilla, y el contrato no está público, no especifica cuánto le va a pagar. Y él ve que como que son las 5 de la tarde, ve que la obra está lenta, y él dice: no, yo necesito por lo menos en la última hora de este trabajo, necesito que se me multiplique. Eso sería como unas 20 cajas más, unas 10 cajas, necesito volver a contratar. Y se dirige otra vez a la plaza, y él ve un grupo que estaba allá. Y le dice: oye, chicos, ¿por qué están aquí? Todo el día los he visto desde temprano hasta ahorita. ¿Qué hacen acá? Y los muchachos le responden y le dicen: no, lo que pasa es que nadie nos ha contratado. Ah, bueno, vénganse entonces a trabajar a mi viña. Estos son los que yo necesito. No especifica contrato, no especifica nada. Se van nuevamente a trabajar. Y a eso de las 7 de la noche, los empleados se están bañando, se están limpiando, arreglándose, acomodándose, porque saben que trabajar ese tipo es de suciedad, ¿no? O sea, trabajar en una viña es cansado. Y mientras ellos se están acomodando, el empresario reúne al jefe de cuadrilla y empieza a coordinar con ellos. Epa, mira, esto le vas a pagar, así le vas a pagar a todos los que llegaron. Pero esta es la condición, le dice al jefe de cuadrilla. Le vas a pagar desde el último hasta el primero. Y el jefe de cuadrilla: ok, está bien, se van. Cuando ya están todos reunidos para la paga, todos están así caladitos, todos están recién bañados, listos para recibir el pago. El jefe de obra empieza a pagarles a los que llegaron a las 5. Para sorpresa de ellos, el jefe de obras les paga o sea, lo que corresponde a un salario del día. Ellos se contentan, se ponen alegres, que bueno, me pagaron como si trabajara yo muchas horas. Al ver, al ver esto, los que trabajaron desde la mañana, los que trabajaron a las 6, ellos o sea, metieron expectativa en decir: no, si a este le pagaron lo que es trabajar un día completo, un salario de un día completo, pues a nosotros que tenemos todo el día trabajando, me imagino que nos van a pagar mucho más. Y el jefe de cuadrilla empieza a pagar, empieza a pagar, empieza a pagar, empieza a pagar. Cuando llegan a ellos, muy contentos estaban como: listo, págame el salario digno que yo merezco.
Y en el momento en que ellos reciben es un denario, lo que corresponde el día de salario. Ellos se molestaron. Dice la Biblia que se pusieron muy molestos y empezaron a murmurar del dueño, del empresario. Empezaron a decir como, este hombre sí es injusto. Este hombre de verdad que no paga lo que vale. En ese momento, el dueño visita para verles las caras a todos, para poderlos conocer un poco más, y ve que los que llegaron de primero tienen como cara molesta y escuchan que están hablando mal, y él se acerca y les pregunta como, ¿qué pasa? Y los de la cuadrilla siempre hay uno que ponen de cabeza, me imagino, y es el que habla y dice, no, porque estamos molestos contigo porque eres un hombre injusto. ¿Sabes? Nosotros nos calamos el sol, nos aguantamos la lluvia, nos aguantamos el trabajo el trabajo arduo. Y el que llegó a las 5 cuando el sol ya se estaba poniendo, que era, a lo mejor lo que faltaba era puro recoger las cosas, recoger las cajas o empaquetarlas, que es el trabajo fácil, pues le pagas igual que a nosotros. Eso es injusto. Y el hombre responde de esta forma en Mateo 20:13 y dice, mira amigo, o sea, me encanta la apertura, le dice, mira amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No solamente eso, para agregarle, él llegó y le dijo, no es problema tuyo lo que yo le pague que yo le pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. Y luego que yo pensé que ahí quedaba la historia, porque de verdad que lo dejó fue seco, le comenta, le hace la pregunta y le dice, ¿por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Y es brutal. Cuando yo leí esto, yo dije, así trabaja la gracia y la misericordia. Y esto es cuestión de perspectiva. Y yo te quiero dar más o menos este entendimiento que el Espíritu Santo pudo hablar a mi vida. ¿Sabes? Vámonos otra vez al principio de la historia. Muchos trabajadores se reunían, ¿verdad? En una plaza. Todos llegaban allí, como ser conscientes, ser como lo hacían diario, quizás hasta se conocían a Alberto, Julio, Julián, Abraham. Todos se conocían allí, me imagino. Cada quien tenía diferentes habilidades, ¿no? Y en ese momento que todos llegaron a las 5 de la mañana, 5:30, a ver quién los contrataba, el primero que fue contratado por el empresario se sintió muy dichoso. Wow, ni el día ni siquiera ha empezado cuando ya me contrataron. Qué alegría tengo yo de ser, qué bendecido soy yo de poder ser contratado. Y va y trabaja. Pero el de las 9 lo vio y dijo, wow, a mí todavía no me contratan. A ese lo llevaron primero. Bueno, vamos a ver qué viene para mí. Y luego el empresario va a las 9 de la mañana y le dice, hey chico, vente. Ah, claro, yo voy. Te pagaré lo justo. Quiere decir que él se imaginó en su mente que le iba a pagar las horas que trabajó. O sea, se iba a descontar, si la jornada empezaba a las 6, se iba a descontar las horas que no trabajó y que iba a contar a partir de las 9. Fino, se fueron. El de las 12 que vio que se llevaron al de las 9, ¿cómo se sintió? Triste. Dijo, ¿sabes? Se lo llevaron. Bueno, a mí todavía nada, pero tengo la esperanza de que todavía me van a llevar. Luego va el empresario a las 12 y se lleva la cuadrilla y dice, este es mi momento, llegó. Claro, me voy. No especifican nada del contrato. Debe ser que le dijo, mira, ¿quién trabaja? Claro, yo me voy. Pum. Por lo que sea. Trabajo por lo que sea. Y luego el de las 3, o sea, el de las 3 vio que se llevaron al de las 12 y también se puso triste. Wow, no, bueno, son las 3 y todavía no me llevan. Bueno, vamos a ver qué tiene Dios para mí. Y llegó su momento, el de las 3. ¡Hey! Ah, claro, yo trabajo, sí, por lo que sea, vámonos. La Biblia no especifica si hubo contrato, no especifica nada. Pero cuando llega el de las 5 lo vio que se fue. Y él estuvo de la mañanita y miró y dijo, wow, o sea, se llevaron a todos menos yo. Bueno, me voy a quedar aquí. A lo mejor, no sé, sale algo, ayudar a alguien, algo sale. Y en ese momento llegó el empresario y le preguntó, ¿qué hacen ustedes aquí todo el día? Y él le dice, no, pero es que nadie nos ha contratado. Bueno, vénganse porque es su momento. Y se montaron en la camioneta y fueron con él a trabajar. A lo mejor sí, lo hizo fue una cosa fácil, porque a lo mejor eso fue la ira del primero. Pero le dijo fácilmente, yo te pagué lo justo, te pagué lo que tú y yo acordamos. Entonces en ese momento todos se reúnen para recibir el dinero
Y yo no sé qué esperaba el de las 5. A lo mejor él esperaba que no, a veces se acostumbran en mi país, lo acostumbran mucho, que a veces te contratan por un día de prueba. ¿Sabes? No, ese día no te van a pagar, pero es para ver qué tal tú trabajas, para ver si al día siguiente yo te llamo. Y a lo mejor eso fue lo que él pensó. Él dijo, bueno, a lo mejor una hora de trabajo, ¿qué me van a hacer? A lo mejor quieren es solamente conocerme, pero yo, sin embargo, yo daré lo mejor de mí. Y cuando él recibe el pago de lo que le dieron de un día de sueldo, yo no sé, yo no me imagino su cara, o sea, su alegría, el gozo que él pudo haber recibido por recibir ese pago que él no merecía, que él quizás no trabajó. Y así es la gracia, así es la gracia. La entendemos cuando la recibimos. Cuando nosotros recibimos la gracia, cuando recibimos misericordia, nosotros lo entendemos, decimos, oh, claro, porque es que, Señor, gracias, porque es que de verdad yo no me lo esperaba, pero así yo lo he recibido. Pero cuando vemos esa misericordia y esa gracia recibida en el prójimo, se despiertan sentimientos malos. A veces despierta en el hombre envidia. Y me gustó como el empresario lo enfrentó y le dijo que te da envidia que yo haga el bien con los demás. Y Jesús lo revela en muchas historias, o sea, lo revela con el hijo pródigo, que eran 2 hermanos y un padre que tenía mucho dinero. El hijo menor le dice, sabes, papá, yo ya me quiero independizar de ti, dame la mitad. Y lo hemos hablado en el podcast. Se va, hace vagabundería, tremenduqueces. Cuando él regresa, el hermano mayor se molesta porque cuando él regresa, el papá se alegra tanto que le da anillo nuevo, le da vestidura nueva, le mata un buen becerro, o sea, una buena comida. Y el hermano mayor se le molesta al papá y le dice, papá, yo he estado aquí desde el principio y nunca has matado una comida para mí. Y el papá le responde, hijo, todo esto es tuyo. Todo esto es dado para ti. O sea, allí podemos entender un poco cómo Dios trabaja, cómo trabaja su gracia, cómo trabaja su misericordia. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso? Pero cuando la recibimos nosotros, es lo más maravilloso del mundo. Pero ¿por qué cuando la recibe el prójimo, cuando la recibe tu hermano, cuando la recibe otra persona que tú conoces, te molestas? Nuevamente reitero, todo es cuestión de perspectiva. El que llegó a trabajar del primer momento, ¿cómo se sintió dichoso? ¿Tú sabes la bendición que es llegar y apenas te contraten? ¿Qué es llegar y que tú digas, no me costó nada hacer las cosas, llegué rápido y rápido me contrataron? No, nada más metí currículum en una sola empresa en la que quería y me contrataron temprano. Pero el de las 5 que contrataron de último, que porque él se molestó, se aguantó todo el día allí, llevando sol, llevando calor, viendo cómo se llevaban a otros. Y en el momento en el que Dios hace misericordia, en el momento en que Dios hace gracia con él, hace favor, el que fue no de primero, o sea, en el caso tú o yo, nos molestamos. Y queremos hablar con Dios y decirle, ¿por qué Dios? ¿Por qué Él sí? ¿Por qué esto? Pero no nos damos cuenta de las bendiciones que Él ya hizo con nosotros, de la gracia que ya hizo con nosotros. Hay otra historia también muy, muy buena y que me encanta, y es sobre Pedro. ¿Sabes? Pedro era un hombre que caminó con Jesús, vio milagros de Jesús. Yo creo que existen 2 pecados que en mi conciencia yo veo que está relatado en la Biblia. Son uno de los pecados más difíciles de conciencia para mí. En el caso es de Pedro, que te vengo a hablar, y el otro es de Pablo. Pedro, un hombre que caminó con Jesús, que estuvo con él, que vio los milagros, que conoció lo más íntimo de Jesús. En último instante negó a Jesús 3 veces. Le dijo, no lo conozco. No, tú eres porque tú hablas igual que... No, yo no lo conozco, lo juro que no lo conozco. Lo negó 3 veces, o sea, negar la fe. Lo negó. Y existe otra historia sobre Pablo, que en ese momento llamaba Saulo. Él mataba a cristianos, le encantaba matar cristianos. O sea, era un hombre que disfrutaba hacer justicia en nombre de Dios. Y que en su momento Jesús se le aparece y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento pues le cambió el nombre a Pablo y él fue que hizo milagro. Entonces, para la mente humana, para nosotros, ver que un hombre que lo negó, o sea, que él negó la fe, negó al maestro, a Jesús. Tuvimos un problema con la cámara, pero continuamos. Entonces, ahora imagínate Pedro,
que caminó con Jesús, que un hombre que negó la fe, negó al maestro, negó al hijo del creador, lo negó. Entonces, ahora ve esta perspectiva de que tú sepas, conozcas a un Pedro y que ese mismo Pedro, más adelante, más capítulos más adelante, sanaba hasta con la sombra. O sea, Dios lo usaba para sanar con la sombra. El mismo hombre que lo negó 3 veces, el mismo hombre Dios lo usó para sanar con la sombra. ¿Sabe? Yo no sé si habían muchos Pedros en la Biblia, pero sé que muchos lo recordaríamos por, el que negó a Jesús. ¿Pero cuál Pedro me estás hablando? El que negó. Porque así somos, nos gusta juzgar con la ley. Nos gusta decir, no, pero este hizo esto, este hizo aquello. Señalar, es más fácil señalar. Y ahora vemos a Saulo, que él mataba a cristianos. Y en ese momento tiene un encuentro con la cruz. Va Ananías, un siervo de Dios, y le dice, no, yo sé quién es él, Saulo, el que mata a cristianos. ¿Y tú crees que tú no lo recordarías, o tú y yo no lo recordaríamos como Saulo el matacristiano? O sea, Pablo, el que mataba a cristianos. En vez de decir Pablo, el apóstol Pablo, el ungido, wow, sí, sorprendente, claro que sí. Así somos. Y eso es lo que el día de hoy quiero que aprendamos. Lo que el Espíritu Santo quiere que aprendamos. A cómo verdaderamente entender al prójimo. A que nosotros recibimos gracia, recibimos favor. Pero también celebrar cuando nuestro prójimo recibe gracia y que también recibe favor. Los propósitos no los conocemos, pero Dios sí sabe el por qué y para qué. Así como estaba en el contrato que al de las 12 ni al de las 3 está especificado. ¿Y qué nos importa? ¿Qué te importa a ti lo que el de las 12 coordinó o el de las 3? Lo que importa es lo que coordinó Dios contigo. Y a mí me importa lo que Él a mí coordinó conmigo. Y a lo mejor yo sé que tú estás allí, a lo mejor tú dices, bueno, Aldo, pero yo me siento identificado con el de las 5, ¿vale? Porque Dios bendice a todos, pero a mí todavía no. Yo no estoy viendo nada. Y Dios me hablaba y me decía que permanece. Quédate allí en ese lugar, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque el empresario te está viendo, Dios te está viendo. Si tú lees, especifica y dice, ¿qué hacen ustedes? O sea, tienen todo el día acá, ¿qué hacen todo el día acá? O sea, él se daba cuenta de que ellos estaban en ese lugar. ¿Cuánto no Dios mi Padre que está en los cielos se dará cuenta de que tú también estás en ese lugar, haciendo lo que estás haciendo? Sé fiel a Él, a sus principios, no viendo que el otro es bendecido, que por qué el otro, no. No intentes entender la gracia, solo disfrútala. Disfruta de esa gracia, de ese favor, de esa misericordia que Dios nos da cada día. Sí, entonces oramos para que Dios nos dé de su gracia, nos dé de su favor y de su misericordia. Señor, gracias te damos porque eres tú el dador de la gracia y de la misericordia, mi Dios. Gracias porque yo he querido entender y me ha dado envidia de poder ver a mi prójimo prosperar y no he entendido que tú también me has bendecido, que tú me has dado de tu gracia y que me has dado de tu misericordia, Señor. Padre, gracias porque en tu tiempo yo entro en tu río y entro en tu propósito. Y a veces he querido adelantarle y lo que hago es dañar el propósito que tú tienes conmigo, mi Dios. Gracias te doy porque aunque he querido abandonar, tú me sostienes con tu mano derecha y me dices, levántate, permanece, yo estoy contigo. Gracias porque en momentos en el que tú has bendecido a mi prójimo, también me has bendecido a mí. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y me encanta este episodio, me encanta hablar sobre la gracia, me encanta hablar sobre la misericordia, porque no es mía, es de Él. Por eso es que este es su Gracia Podcast, porque cada día Dios nos sorprende más y más y más. Entonces nos vemos para el próximo episodio. Así que bye.